Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde además repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a conseguir el gran objetivo en París 2024, igualar o superar las 22 medallas de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 17 dejábamos a España en Atlanta 1996, unos juegos que fueron bastante aceptables, fueron bastante notables desde el punto de vista de los resultados de nuestro deporte, porque veníamos de esos imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Os acordáis de esos 5 especiales que hemos hecho dedicados a Barcelona, donde logramos 22 medallas? Fuimos también sextos en el medallero, 13 de ellas de oro, y en Atlanta se mantuvo ese planado, se mantuvieron esas estructuras y España consiguió 17 preseas. Llegábamos a Sydney 2000, donde políticamente el gobierno de José María Aznar volvía a ganar las elecciones y llegábamos en un verano donde España había fracasado en la Eurocopa, ahora lo comentaremos a nivel absoluto. Llegábamos a los Juegos Olímpicos y ahí desgraciadamente España tampoco logró el gran objetivo, un gran objetivo que pasaba por más o menos mantener esas medallas con respecto a Atlanta. España consiguió solamente 13 medallas, España consiguió solamente 11 medallas en Sydney y saltaron las alarmas, los de siempre, empezaron a tirar por tierra nuestro deporte español, pero hubo brotes verdes, es decir, en Atlanta también hubo brotes verdes. No fueron unos juegos aceptables como luego han sido los de Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, por supuesto siempre lo defiendo los de Río 2016 y los últimos de Tokio 2020. Pero, como digo, hubo unos brotes verdes y conseguimos 11 medallas. Pero empieza el cuestionario. ¿Sabríais decirme cuántas medallas de oro logramos de esas 11 medallas, de esas 11 preseas que conseguimos en Sydney 2000? Empiezan los supuestos. Supuesto A, 6 medallas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Supuesto B, 3 medallas. Ir pensándolo. Supuesto C, una medalla. ¿Cuál será? 6, 3, 1. ¿Será la del medio? ¿Os engañaré? ¡Bingo! No. Siempre o casi siempre a la del medio. En efecto, España consiguió 3 medallas de oro. Y algo importante también, cuidadito, y es que de las 5 primeras medallas que conseguimos en Sydney, 3 de ellas fueron de oro. Es decir, es lo que os he comentado. Vamos a extraer de Sydney, en vez de esa catástrofe deportiva, vamos a intentar extraer esos brotes verdes que los hubo, no en vano. Vamos a analizar, fijaros, de la medalla 68 a la medalla 78. Y esos grandes sueños, esas grandes heroínas que lograron esas 11 medallas. Y 3 de ellas, como digo, fueron de oro. Empezamos. Primera medallita de la que conseguimos en Sydney, que es la medalla número 68. Bueno, esta medalla está también relacionada con la Unión Soviética. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuestra nadadora, en concreto Nina Zibanskaya, que consiguió la medalla de bronce en natación en 100 metros espalda, había competido no con ya la Unión Soviética, que se había desmembrado, si os acordáis, rebobinando un poquito los primeros programas de Barcelona, tras la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, que supuso la desmembración de la URSS, pero la Unión Soviética compitió como CEI en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿os acordáis? Bueno, pues Nina Zibanskaya, al igual que Talan Dusevalle, que jugaba en la selección española de balonmano, compitieron con la CEI. Y Nina, con tan solo 15 años, logró ser campeona olímpica. Fijaros, sí, lo hizo en el 4% estilos. Además, Nina, ya compitiendo con Rusia en Atlanta 1996, compitió en 100 y 200 libres. Y además de ese 4% estilos, donde digo,
donde recuerdo que fue campeona olímpica, repito, con solo 15 años. Sin embargo, el amor lo puede todo. En Torremolinos, durante su estancia en Torremolinos, conoció al que era su entrenador y al final fue su marido, Francisco Medina, y pidió la doble nacionalidad, como hizo Talan Dusevallez. Ambos serían doble medallistas, primero con la CEI y luego con España. Sin embargo, como siempre os digo, esa es otra historia que hay que contarla en otra ocasión, sobre todo por el caso de Talan Dusevallez. Y es que antes de Sydney, fijaros el ciclo que había hecho Nina Cibaneskaya, ese ciclo olímpico, había sido oro en 100 metros espalda en los europeos de pista cubierta que se disputaron en Lisboa en 1999. Ya en el 2000 fue campeona de Europa en 50, en 100 y en 200 espalda. Ahí es nada. Además de récord nacional en la primera distancia con un tiempo de 1:01:02. Todo eso con tan solo 23 años. Recordar, fue campeona olímpica con 15 en el 92 y ya con 23 años competiría con España en Sydney 2000. Y ya en Sydney, Nina alcanzó la final sin problemas. Era una de las grandes favoritas. Pero la gran favorita era la japonesa Nakamura, además de un prodigio de la natación que había salido con solo 16 años. En concreto, la rumana Diana Mocanu. Era el gran prodigio de la natación y no en vano no falló en esa final, como digo, de 100 metros espalda. Nina sabía sus posibilidades y fue cuarta en 50 metros. Sabía que no podía competir ni con la japonesa ni con la rumana. De hecho, al final, Diana consiguió la medalla de oro y Nakamura, la japonesa, fue medalla de plata. Ella se preocupó de ir remontando, alcanzar la medalla de bronce, alcanzar la tercera posición y lograr esa más que merecida medalla de bronce, que ahora sí convertiría a Nina en doble medallista, además con dos países diferentes. La URSS, por así decirlo, que no era URSS, que era CEI en Barcelona, y ya con España, bronce en natación 100 metros espalda, primera medalla que conseguíamos en Sydney. Bueno, vamos con la segunda medalla. Importante. La segunda medalla, la 69, tenemos también que relacionarla con la 70 y con la 72, porque como os he comentado en ese cuestionario que se ha hecho, conseguimos 3 medallas de oro. Y hay que relacionarla, lógicamente, todas esas medallitas de oro. Hay que sacar ese brote verde. Vamos a ir sacando las cositas, como digo, positivas. 3 medallitas de oro, repito, en Sydney, de las 11 que conseguimos. Y la primera llegó, medalla 69, del judo, de Isabel Fernández. ¿Os acordáis? Era la heredera de Miriam Blasco, que fue la primera deportista olímpica española en conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de verano, no la primera en conseguirlo en los Juegos Olímpicos. Eso fue la malograda Blanca Fernández Ochoa, que unos meses antes, también en el mágico 92, lo consiguió en los Juegos Olímpicos de invierno, en concreto en Alberdi, en Francia. Bueno, vamos a ir relacionando esas, como digo, esa medalla 69, esa medalla 70 y esa medalla 72. En el caso de la medalla 69, Isabel había hecho había tocado chapa en los Juegos Olímpicos de Atlanta. De hecho, si os acordáis, si rebobináis un poquito, fue bronce en la categoría de 57 kilos y también su compañera Yolanda Soler, la mostoleña, que se fue a entrenar, al igual que Isabel, a Alicante, fue también medalla de bronce en otra categoría. Bueno, pues Isabel Fernández estaba entrenando en ese gimnasio regentado por Miriam Blasco, que tenía esa maleta cargada de sueños que se rompió un mes antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona con el trágico accidente de moto que le costó la vida a Sergio Candel, a su entrenador. ¿Os acordáis? Esa moto que había comprado Miriam, estoy rebobinando los programas de Barcelona, tras ser campeona del mundo y con el montante económico del premio del año 91, compró la moto a Sergio y tuvo esa fatalidad. Esa mochila de sueños que con Sergio, desgraciadamente, se rompió, pero que desde el cielo vería cómo su gran pupila, como Miriam, cogería las riendas y regentaría ese gran gimnasio con esa cuna de grandes campeonas. Isabel Fernández, bronce, como digo, en Atlanta 96. Y como digo, como suele pasar a los deportistas en los Juegos Olímpicos, Juego Olímpico a Juego Olímpico hay que irse superando. Sobresaliente ciclo olímpico, no en vano, fijaros lo que hizo del año 96 al año 2000 Isabel Fernández. 4 veces consecutivas campeona de Europa, en el 96, en el 97, en el 97, en el 98, en el 99 y en el 2000. Ahí en nada.
tras Atlanta 96, campeona del mundo en el año 97 y subcampeona del mundo en el año 99. Y ya el Sydney no podía fallar. Isabel debutó, eso sí, lógicamente en cada combate tuvo que irse superando. Debutó sin problemas ante la representante de Mongolia, Erdonet. Y en segunda ronda también fue un combate más o menos plácido ante la norteamericana Elles Wilson. Pero, cuidado, según se acercaban las medallas, lógicamente el nivel subía. Y ahí vinieron dos combates más complicados. El primero ante la japonesa Kuza Kabe, donde al final consiguió la victoria apoyándose en el veredicto de los jueces que decidieron justamente que Isabel debía de ganar. Y algo importante, siguiente combate ya en semifinales, nada más y nada menos que ante la anfitriona, la australiana Peckley. Lógicamente, con todo el problema que atañe, los jueces serán o no serán imparciales porque compite en casa Australia. Bueno, pues fueron imparciales, fueron realmente objetivos. Isabel fue mejor, como digo, lo fue con Kuza Kabe en cuartos de final, lo fue en semifinales con la australiana Peckley y justa ganadora, y se metía en la final superando ya la marca del bronce de Atlanta. Y ya en la final ante la cubana Driulis González hizo un combate perfecto, uno de los mejores combates de la historia de Isabel Fernández. Desquició por completo a la luchadora cubana y al final logró esa merecida medalla de oro en 57 kilos. La gran heredera de Miriam Blasco ya tenía el bronce y el oro. Y algo importante, el judo tiene un gran reto en París 2024 porque desde entonces no hemos logrado metal olímpico. Siguiente medalla, la medalla 70, que también hay que relacionarla porque también es de oro, del rey de la pista. ¿Y quién es el rey de la pista? Joan Llaneras. Conseguiría nada menos que 4 medallas olímpicas a lo largo de su carrera. Y solamente es superado con 5 por los grandes dioses del olimpismo español, como son los palistas David Cal y el gran también Saúl Cravioto, que en estos Juegos opta a ser el más laureado en estos Juegos de París, intentando la 6ª medalla, que la va a conseguir, seguramente. Bueno, pues la primera medalla de Llaneras no podía ser de otra manera. La primera medalla de un rey, de un emperador, tiene que ser poderosa. Y lógicamente fue medalla de oro. Medalla de oro de Llaneras, además la tercera que conseguía España, de la tercera dorada de las 11 que conseguiríamos. En ese momento era la tercera de las 11 que conseguiríamos, pero no era la tercera dorada, era la segunda. En ese momento era la tercera, como digo, de esas 11 que conseguimos en Sydney. 8 años después, además de aquel oro, si os acordáis, rebobinamos un poquito también a Barcelona, tenemos que tocar siempre a Barcelona, eso es lógico, de Moreno Periñán, el primer medallista olímpico en Barcelona y que fue de oro en la prueba de 1 kilómetro contrarreloj, en ciclismo en pista, como digo. Una prueba que, desgraciadamente, hoy en día ya está extinguida. Sin embargo, Joan, fijaros, antes incluso del ciclo olímpico de Sydney, ya había dado destellos de su enorme calidad. No en vano había sido campeón del mundo en Manchester en el año 95. Fue sexto en Atlanta, en los Juegos Olímpicos, pero llegó el ciclo olímpico a Sydney y fue como el de Isabel, sobresaliente. Campeón del mundo en Perth en el año 97, en la modalidad de Madison, y bronce en persecución. En el año 98 fue campeón del mundo en puntuación en Burdeos. Aquí es un oro en puntuación olímpico, ¿eh? Y en 1999, junto con su infatigable compañero y amigo, el gran Isael Gálvez, que trágicamente años después fallecería en una prueba, además sobre la pista, un trágico accidente que tendremos que ir comentando, pero que se nos pone la piel de carne de gallina. Lógicamente, volviendo a Llaneras, era el gran favorito en puntuación. Era una prueba dura, eran 40 kilómetros dando alrededor de 160 vueltas al óvalo. Llaneras no defraudaría y controló a sus rivales en todo momento, en concreto al italiano Martinello, también al italiano Risi, al ruso, apuntar este nombre, Markov, y al australiano O'Grady. En la vuelta número 100 rompió la carrera y apareció Llaneras, y junto con él se marchó el ruso Markov y el coreano Cho. Consiguieron atrapar al pelotón, ganaron lo que se llama ganar vuelta, es decir, doblaron al pelotón, ganaron vuelta y lógicamente empezaron a puntuar.
Cho, el coreano, se descolgó y el duelo fue con el ruso Markov, que duró unas cuantas vueltas más, pero poco le duró, porque el rey de la pista, Joan Heras, iba a ser oro en puntuación. Segundo fue el uruguayo Wittnat, medalla de plata y, lógicamente, campeón olímpico, primera de las 4 del rey de la pista, Joan Llaneras, oro en puntuación en Sydney 2000. Siguiente medalla, la cuarta medalla, también muy valiosa, de otra pionera, Marga Fullana, medalla de bronce en mountain bike. Una medalla donde hay que remarcar que a pesar de que en la mountain bike era una disciplina que poco a poco se iba incorporando al programa olímpico, Marga Fullana ya era conocida en el sector, lógicamente, en el mundo de la mountain bike, porque filmó también un ciclo olímpico cuasi sobresaliente. No en vano, fijaros, fue bronce mundial en el año 97, fue campeona de Europa en el año 98, fue bronce europeo en el año 99, fue campeona del mundo, doble campeona del mundo en el año 99, en individuales y por equipos. Lógicamente tenía que estar entre las favoritas. Y no en vano, en el año 2000, en las 4 pruebas de la Copa del Mundo, ganó en 3 de esas 4. Era favorita a todo. De hecho, Marga lideró la prueba hasta que hubo un encontronazo, es decir, también nos atracaron deportivamente, a pesar de que fue medalla de bronce, con la italiana Pezzo, apuntar ese nombre. Fue una carrera donde se sabía ya que iban a ser medalla porque se distanciaron tanto la italiana Pezzo como la suiza Blatter como la española Marga Fullana y ahí hubo un encontronazo porque intentó antideportivamente Pezzo superar a Marga. Marga tuvo que bloquear, girar y chocó con con la rueda delantera de Pezzo, cayó al suelo y aprovecharon Pezzo y Blatter para escaparse. Marga, como gran campeona, supo levantarse con toda esa rabia y magullada de dolor, pedalear y conseguir la medalla de bronce. Eso sí, en rueda de prensa estaba más que cabreada, lógicamente, porque la italiana decía que la infracción la había hecho la española, cuando era todo lo contrario. La infracción la hizo Pezzo. España reclamó, pero no teníamos tampoco, y es lo que reclamamos, suficiente peso. Tenemos que tener mucho más peso en los comités olímpicos, y en el Comité Olímpico Internacional no tuvimos suficiente peso, y al final no prosperó la reclamación, pero eso sí, Marga Fullana, la pionera, consiguiendo la primera medalla en la mountain bike, conseguía ese bronce también en Sydney 2000. Siguiente medalla, la medallita número 5. Bueno, la medallita número 5 también es de oro. Recordad, 69, 70 y 72 fueron de oro. Esa tercera medalla ocurrió, como digo, en la tercera medalla de oro que conseguía España en Sydney 2000 y la consiguió el gran Gervasio de Fer, nuestro Gervi, nuestro gimnasta. Eso sí, Gervasio de Fer, siempre hay que decirlo, que conseguiría 2 medallas de oro, ambas en salto, esta en Sydney y 4 años después en Atenas, pero él era, siempre lo ha dicho, un gimnasta de suelo. Logró éxitos en salto, pero siempre ahí su corazoncito, su espina estaba en suelo y peleó hasta que consiguió esa medalla. No fue de oro, fue de plata, que la hizo en Pekín, pero fue una gran medalla. Era un gimnasta de suelo y iba, lógicamente, en busca de esa lucha. Si os acordáis, también el tema de la gimnasia habíamos tenido mala suerte. Habíamos empezado con el pionero de todo, con Joaquín Blume, que da nombre a la residencia donde se alojan los deportistas aquí en Madrid. Y, desgraciadamente, en el año 1956 no competimos en Melbourne por temas políticos, a la época de la dictadura de Franco, y en el año 60, cuando íbamos a Roma con el gran Joaquín Blume, tuvo un par de años antes un trágico accidente de coche que le costó la vida y se perdió, aparte de un gran deportista, lógicamente una vida humana. Con Carballo también se cayó en un ejercicio que él dominaba, que llevaba su nombre en Atlanta 96, y ahí quedaba la gimnasia como diciendo tenemos que ser campeones. Y ahí nació ese gran campeón olímpico como Gervasio de Fer. No en vano, fijaros, en suelo había sido campeón de Europa Junior en el año 98, subcampeón del mundo absoluto en el año 99, ahí es nada. Además de plata en el europeo 2000, unos meses antes solamente de los Juegos Olímpicos. Iba encaminado a suelo, pero sin embargo, en suelo no tuvo una buena competición y no pudo conseguir medalla. Le quedaba la otra gran bala, el salto. Y como decía su entrenador, que le conocía como si fuera su padre, el gran Alfredo Hueto, siempre decía lo mismo: Gervi siempre cae de pie.
aunque tenga un mal día, aunque tenga una mala racha, siempre cae de pie. Y cayó de pie, no en vano, firmó 2 saltos perfectos, 2 clavados perfectos. El primero de 10 y el segundo cuasi perfecto de 9,80 que le permitieron ser con toda justicia campeón olímpico en Sydney. 4 años después, no en suelo nuevamente, pero sí en salto volvía, no en suelo, sino nuevamente en salto, volvía a ser campeón olímpico. Pero como siempre digo, otra historia que ya os iré contando. Siguiente medalla, medallita número 6. Vamos casi con la mitad de las medallas. Una medalla que fue de plata y llegó en taekwondo masculino en la categoría de 78 kilos por parte del gran Gabriel Esparza. Su primera medalla olímpica para el taekwondo. El taekwondo hay que decir que fue deporte de exhibición y con la gran Coral Bistú en Barcelona 92 conseguimos un montón de medallas, pero ya la habían incluido en el programa olímpico, pasaba igual que la mountain bike, y el taekwondo ya entraba dentro de esa disciplina olímpica. Y ahí no iba a fallar el gran Esparza. Además, había sido, fijaros, campeón de Europa en el año 92 y en el año 96, además de subcampeón de Europa en el 95 y en el 98. Pero cuidado, lo grande que hizo a este luchador no fueron, aparte de todos estos éxitos, sino cómo superó los graves obstáculos que se le presentaron en la vida y sobre todo se le presentaron, como suele pasar en gran parte de los deportistas, en forma de lesiones. Fijaros, se rompió el ligamento posterior cruzado de su rodilla derecha y en la rodilla izquierda también tuvo otra importante lesión, nomás se rompió el menisco en la rodilla izquierda. Al final, ese gen combativo, ese gen luchador, ese sacrificio prevaleció por el dolor y se recuperó. Y dijo, voy a estar en Sydney y llevo esperando mucho tiempo esa medalla y la voy a conseguir. Y debutó con triunfo ante el marroquí Sekat, ganándole 3-1, saliendo, eso sí, maltrecho del combate porque recibió un golpe en su tibia izquierda. Pero él dijo, vengo aquí a medalla. Ya en semifinales se ganó la medalla olímpica derrotando, fijaros qué puntuación, 6-1 al húngaro Josep Selin. Y ahí ya tenía esa medalla. En la final le tocó también un hueso duro de roer, una final muy igualada que desgraciadamente tocó cruz, fue plata contra el griego Michal Mourozousos. Es tan difícil combatir con él como pronunciarlo, Mourozousos. Que al final derrotó 4-2 a nuestro Gaby Esparza, que eso sí, conseguía por fin culminar un brillante palmarés, logrando ser medallista olímpico, logrando ser plata olímpica en la categoría de 78 kilos, como digo, en taekwondo en Sydney 2000. Siguiente medalla, la número 7, mi número preferido. Una medalla que tiene un claro antecedente a un enorme éxito posterior. Hablamos del tenis masculino. Y hablar del tenis en el año 2000 es hablar de Copa Davis. Si os acordáis lo que pasó en Barcelona tras los Juegos Olímpicos de Sydney. Eso fue brillante, fue espectacular. Llegó la primera ensaladera con unos tenistas imborrables, Alex Correia, Albert Costa, Joan Balcells en dobles y un jovencísimo Juan Carlos Ferrero que fue fundamental en que lográramos la primera ensaladera. Sí, el actual entrenador del gran Carlitos Alcaraz, que ya sabéis que estoy firmemente convencido que no es que solamente vaya a ser medalla olímpica, es que va a ser campeón olímpico en París. Bueno, pues unos meses antes hay un antecedente de una medalla que fue de bronce en tenis masculino y lo hicieron 2 grandes amigos y compañeros con la selección y también rivales e individuales en algunas ocasiones, como fueron Alex Correia y Albert Costa. Pelearon por esa medalla y consiguieron esa medalla como digo, de bronce, que es el antecedente de la primera saladera en tenis en el dobles masculino. Pero no fue sencillo, ¿eh? Eso sí, debutaron con un cómodo triunfo ante los argentinos Chela y Zabaleta por 6-3 y 6-4. Ya ahí vienen los sufrimientos en segunda ronda. Tuvieron que ir al mejor de 3 sets hasta las finales que se disputan. En dobles se disputaron también al mejor de 3 sets. En algunos juegos sí se han disputado en individuales al mejor de 5. Bueno, pues en segunda ronda, al mejor de 3 sets, derrotaron a los checos Novak y Risi
pero tuvieron que resolverlo y remontar un primer set en contra, 6-7, perdieron el tiebreak, y el segundo empataron 7-5 y ganaron 6-4. Ya en tercera ronda derrotaron a la pareja bielorrusa formada por Mimri y Bolchov, que también se llevó la resolución nuevamente al tercer set. Otra vez perdieron el primer set 6-7 en el tiebreak, remontaron, empataron 6-3 y al final acabaron ganando por 7-5. Ya en semifinales, ante los australianos, ante los anfitriones Wilford y Wilbright, los españoles cayeron derrotados por 6-3 y 7-5, pero supieron, es muy importante, sobre todo en el tenis, saber resetear. Y aunque pierdas en semifinales, decir, bueno, todavía me queda la bala para ser medallista olímpico, no puedo ser campeón olímpico, pero sí puedo ser bronce olímpico y sería un bronce dorado. Y ahí España lo hizo y derrotó a Sudáfrica en un partido donde nuevamente tuvimos que remontar un 2-6 en contra, salimos fríos. Empatamos 6-6 el partido, ganando el segundo set por 6-4 y al final 6-3. Un partido que curiosamente duró más de lo previsto porque aparecieron las inclemencias meteorológicas y cuando íbamos empate a 1 en el partido, es decir, cuando tras el 2-6 y el empate, el 6-4, el segundo set, el partido se tuvo que parar y en la reanudación España fue cuesta abajo, nos vino bien el parón y Correia y Costa consiguieron esa medalla que tenía un claro antecedente, esa medalla de bronce al posterior éxito de la Copa Davis. Y no en vano, en tenis masculino, lográbamos los cuartos Juegos Olímpicos con medalla. Lo hicimos en Seúl 88 con Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal, en Barcelona 92 con el gran Jordi Arrese, ¿os acordáis? Jordi medalla, Atlanta 96 con Sergi Bruguera y Sydney 2000 con Albert Costa y Alex Correia. Octava medalla también de bronce y de otra pionera de la marcha. Rebobinamos un poquito la marcha, nos vamos a trasladar otra vez a Moscú, ahora nos vamos a ir un poquito más, a los años 80. Vamos a rebobinar algunos programas de la llama olímpica, a ver si os acordáis. Bueno, pues ahí hubo un pionero, Jordi Llopart, que fue plata en 20 kilómetros marcha, y ahí el gran Jordi Llopart fue clave porque luego fue el entrenador de Daniel Plaza, que fue oro en 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Barcelona, aquella prueba donde, os acordáis, Massana, desgraciadamente, sufrió los 3 avisos cuando era plata y entraba al Estadio Olímpico de Montjuïc en su Barcelona. Luego, en Atlanta conseguiría en 50 kilómetros marcha ser también medallista olímpico. Bueno, pues María Vasco sería la pionera en la marcha femenina. Y es que María, curiosamente, esta no sí que no entraba en las quinielas, porque había sido quinta en el Europea del año 98, 2 años antes, y no entraba entre las favoritas, pero ella había llevado un exhaustivo entrenamiento y María sabía lo que tenía que hacer y desarrolló y cumplió su estrategia a la perfección. La estrategia no era otra, nada más que cansar a sus rivales, ser machacona y estar, sobre todo, importante, en los primeros kilómetros entre las primeras posiciones, porque era de 20 kilómetros marcha, no era de 50. Eso también hay que remarcarlo, no tiene nada que ver los 20 con los 50, porque, lógicamente, el fondo es superior, ¿no? Y los primeros kilómetros son claves el estar en las primeras posiciones. María lo sabía y así lo hizo. De hecho, no se preocupó en ese momento de la posición que llevaba y no lo sabía hasta que un cámara de televisión española la dijo: María, que vas tercera, porque se había producido la descalificación de la anfitriona, la australiana Janes Saville. Lógicamente, María sabía que el oro y la plata tenían nombre y apellidos, en concreto el oro era para la china Wang Liping y la plata para la noruega Placer. María siguió su marcha, lógicamente no cometiendo ningún error ni tampoco ningún aviso, y entró al Estadio Olímpico con los brazos en alto, saboreando esa medalla. Curiosamente, si os acordáis, luego se hizo un anuncio de publicidad con María Vasco, que iba corriendo, no iba en marcha, y es que María creía que le perseguía a un chico con una gorra, y era que había pedido había pedido comida a domicilio y quería el chico darle la salsa. Bueno, pues María iba corriendo, se mete en casa y el chico luego llama al telefonillo, le abre la puerta María con el pestillo y le dice su salsa. Y el chico sudando y evidentemente cansado
porque no pudo coger a la gran María Vasco. Fue una anécdota y yo creo que también fue curioso ese anuncio posterior de María Vasco, que ya sí que alcanzó la plata, la fama. No en vano, había sido medalla de bronce olímpica en 20 kilómetros marcha en Sydney 2000. Siguiente medallita, nos quedan 3. Medalla número 9, la del deporte rey, el fútbol, medalla número 76, España, antes del lustro dorado de la Roja, antes de haber ganado esa Eurocopa el año 2008, gracias a Luis Aragonés, ese Mundial 2010, aquellas paradas de Casillas, aquel gol de Iniesta ante los Países Bajos, en Sudáfrica, nuestro Mundial, y aquella Eurocopa en el año 2012 que convirtieron a España en la mejor selección europea de todos los tiempos, porque ninguna había conseguido consecutivamente Eurocopa, Mundial, Eurocopa. España nos topábamos con cuartos y cuartos de final, y en esta época seguíamos todavía topándonos a nivel de europeos, aunque habíamos ganado un europeo en el año 64 y habíamos sido subcampeones de otro en el año 84. Estoy hablando de nivel absoluto. Pero curiosamente en los Juegos Olímpicos sí habíamos conseguido pequeños brotecillos, ¿no? Si os acordáis de las primeras medallas, de los primeros programas, en concreto del programa 2, habíamos conseguido la medalla de plata en Amberes en 1920 con Zamora, con Ricardo Zamora, con Pichichi, con una serie de jugadores que fueron claves en conseguir esa medalla. Y, por supuesto, imborrable ese oro olímpico en Barcelona en 1992 con la generación de Kobe, de Guardiola, de Xavi Ferrer, de Kiko, que fue el héroe con ese gol en el Camp Nou en el último minuto a Polonia, Luis Enrique, Amavisca, Alfonso, etc, etc, etc. Pero España seguía topándose con la mala suerte. De hecho, he comentado al inicio del programa que el año 2000, aparte de que políticamente volvió a revalidar las elecciones José María Aznar con el Partido Popular consiguiendo mayoría absoluta, el año 2000 fue aquella Eurocopa donde ya la España de Camacho perdíamos en cuartos de final con aquel penalti que erró Raúl ante Francia, que lo echó a las nubes en el último minuto. Nos ganó, por cierto, la Francia, que luego fue campeona de Europa del gran Zinedine Zidane. Bueno, pues España seguía ahí chocándose en cuartos de final. Pero, habíamos tenido un brote verde también. Y es que en el año 99 habíamos sido campeones del mundo sub-20 con una generación formada por un jovencísimo Iker Casillas, Aranzubía, que era el portero titular, no era Casillas, aunque Casillas jugó algunos partidos. Xavi Hernández, Marchena y Orbaiz. De hecho, Marchena, Casillas y Xavi Hernández luego fueron campeones de Europa y campeones del mundo en ese ciclo glorioso de la Roja. Bueno, pues ese brote verde sirvió para que a nivel también de la selección olímpica aparecieran grandes jugadores como Carles Puyol, como David Albelda, como Gabri, como José Mari, que era delantero, ¿os acordáis? Del Atlético de Madrid, como Amavisca, como el propio Marchena, como Aranzubía y como Xavi Hernández. Bueno, pues marcharon a los Juegos Olímpicos de Sydney y ahí España quería hacer algo importante. 8 años después queríamos nuestra tercera, que en ese momento se consiguió la tercera medalla olímpica de nuestra historia en el deporte rey. Y empezamos muy bien, España empezó muy bien. De hecho, debutamos ante Corea del Sur, que 2 años después, si rebobinas un poquito, nos atracaron deportivamente. Fue ese mundial con Algandur, con Camacho, protestando, con aquellos goles anulados a Alguera y sobre todo aquel centro de Joaquín que levantó la cara, si os acordáis, cuando fue a centrar y remató Morientes, bueno, y perdimos por penaltis y claro, nos atracaron porque quería la FIFA que Corea del Sur jugara las semifinales de ese mundial que se disputó en Japón y Corea, que la ganó la Brasil de Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, etc, etc, etc. Bueno, pues España, 2 años antes a Corea del Sur, que ya se preparaba para su mundial, ahí no tuvo ayudas arbitrales y claro, España la pasó por encima. 3-0 con goles en el debut, con goles de Toni Belamazán, José Mari y Xavi Hernández. En el segundo partido apareció Chile y Chile era más potente, aunque no estuvo lógicamente en la pelea por el oro y la plata, sí era una selección potente, no en vano, había metido algunos absolutos como Iván Zamorano, que había ganado una liga con el Madrid, y Marcelo Salas. Nos ganaron 1-3, pero España no perdió los nervios. Atemperó y fue al tercer partido, eso sí, había que ganar sí o sí para pasar la siguiente eliminatoria. Y salió cara. Ganamos a Marruecos por 2-0 con goles de José Mari y de Gabri y nos volvíamos a cruzar en cuartos ante Italia. Voy a dar un dato.
En los Juegos Olímpicos de Barcelona nos cruzamos en los cuartos ante Italia, ganamos 1-0 y aquí les volvíamos a ganar. Y qué decir de aquella Eurocopa ya a nivel absoluto, años después, en 2008, con aquellos penaltis, aquel domingo 22 de junio de 2008, con Casillas parando esos dos penaltis y el quinto de Cesc Fábregas rompiendo el maleficio 5-3 y España se metía, rompía el maleficio de 4 y se metía en semifinales y fue la inercia positiva para que una semana después, el 29 de junio, ganáramos aquella primera Eurocopa de las dos consecutivas que ganaríamos con aquel gol de Torres a Alemania. Bueno, retrocediendo nuevamente a Sydney. España se cruzaba en cuartos de final ante Italia, también no había margen de error, y ahí España ganamos 1-0 con gol de uno de los grandes protagonistas en estos juegos, como fue Tony Belamazán. Ya en semifinales, 3-1 ganamos a Estados Unidos, partidazo de España con goles de Tamudo, no lo hemos mencionado, el gran Raúl Tamudo también estaba en este equipo, José Mari y Angulo, a mí me gustaba bastante, un extremo del Valencia, si os acordáis. Bueno, pues España ganó 3-1 y nos metimos en la final. En la final ahí nos esperaba la Camerún de Jeremy y de Samuel Eto'o, y ahí España lo tuvo muy cerquita, ¿eh? Recuerdo esa final verla con mi padre y lo tuvo muy cerquita, además fue en fin de semana, creo que recordar que fue un viernes por la noche para sábado. Era la hora australiana, que los juegos se disputaban en la hora occidental, en la hora europea, perdón, se disputaban, caían por la noche y por la mañana. Bueno, pues era un viernes por la noche, ya bien entrada la madrugada, y España empezó ganando 2-0 con goles de Gabri y de Xavi, pero los árbitros otra vez nos perjudicaron, 2 expulsados en la segunda parte, España jugó con 9, en concreto José Mari y Gabri, y Camerún lógicamente imperó, aparte de su poderío físico, que eran 11-9, y nos empataron con goles de Mboma y de Samuel Eto'o. Y ya en los penaltis ellos no fallaron, acertaron los 5 lanzamientos, y en el tercero José Emilio Amavisca falló, y nos quedamos con esa plata, que en ese momento fue amarga, pero luego nos dimos cuenta de lo positivo que era. No en vano habíamos conseguido nuestra medalla número 3 en el deporte rey, la plata, recordad, Amber en 1990, el oro de Barcelona 92 y esta plata de Sydney 2000. Siguiente medalla, 2 medallitas ya nos quedan. Medalla de bronce en balonmano masculino. Era una medalla que parece que estaba cuasi obligada. ¿Por qué? Lo comentábamos, hay que relacionarla con la de Atlanta 96, que también fue de bronce. Bueno, en la Atlanta 96 pasaron cosas, y es que aparte de que España consiguió la medalla de bronce, aquel día la infanta Cristina fue a ver el partido y conoció a Iñaki Urdangarín. Y años después, el 2 de octubre, el que os locuta, el que os comenta todo esto de las medallas, sabe muy bien esa fecha de 2 de octubre, porque el 2 de octubre del año 1997 contrajeron matrimonio Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Luego pasaría lo que pasase, pero damos los datos históricos. Y ahí el balonmano alcanzó fama, lógicamente, porque iba a la Casa Real, la prensa, y bueno, pues alcanzó fama, se hizo mediático, pero importante, el gran Juan de Dios Román, un auténtico sabio del balonmano, el gran seleccionador Juan de Dios Román, dijo: cuidadito, porque con la fama no vamos a conseguir medallas. Y hubo que hacer algunos tirones de orejas. De hecho, el ciclo olímpico es muy curioso. El ciclo olímpico de la selección española de balonmano masculino fue cara y cruz. La cara llegó en los campeonatos de Europa. ¿Por qué? Porque fuimos subcampeones de Europa en el año 98 y bronce en el año 2000, pero nos dimos 2 batacazos importantes en el año 97 y en el año 99. Reseteamos y nos metimos ya en los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos nos había tocado un grupo de cocos contra Suecia y contra Francia, una Francia que estaba en transición. No en vano España fue la primera que metió el dedo en la llaga y empezó esa decadencia de esa gran selección francesa, porque le ganamos, si os acordáis, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando ellos eran favoritos no solamente a medalla, sino al oro. Bueno, pues España debutó con victoria ante Túnez 24-22. Años después, un lustro después, si os acordáis, fuimos campeones del mundo en Túnez. Bueno, España ganó 24-22 y ante Australia, en el segundo partido, España superó con clara facilidad a la anfitriona por 39-23. Y os doy un dato importante: Rafa Guijosa marcó 10 goles, ayer nada. Ante Francia, pequeño resbalón, nos ganaron 23-25, pero tranquilos, porque España
supo resetear, ganó a Eslovenia el cuarto partido por 31-28 y solo caería en el quinto partido, solo perderíamos 2 partidos curiosamente ante los cocos en esa fase de grupos, perderíamos 2 partidos, me refiero a la fase de grupos, ante Suecia, que se cayó por la mínima por 27-28, luego no ganarían estos en semifinales. Eso sí, nos ganaron, pero con polémica arbitral. Otra vez atraco descarado y demasiada parcialidad a favor de los suecos. En cuartos de final ya no había margen de error. España ganó, eso sí, un partido al borde del infarto. Ganamos a Alemania, siempre los cuartos es difícil, ¿eh? Ganamos a Alemania por 27-26, pero fijaros lo que ocurrió. Kresmar estrelló el balón en el larguero. Es decir, hubiéramos estado fuera, pasamos de poder perder 26-27 a ganar 27-26. Cogió el balón España, contragolpe, contraataque y gol del gran Rafa Guijosa, que fue el protagonista. Estábamos en semifinales y ahí Suecia nos volvió a noquear, que era la tercera derrota y la segunda ante Suecia de España en Sydney 2000, y nos ganaron por 25-32. Eso sí, nuevo reseteo, y España en el partido por el bronce firmó un sensacional, como siempre digo, uno de los mejores también partidos de la selección española, en la historia de la selección española de balonmano, y ganamos por 22-27 a Yugoslavia con 7 goles del gran Ortega y 6 del gran Rafa Guijosa. Última medallita, medalla número 78, que es la última que conseguimos en Sydney, de las 11 que logramos, y recordar, 3 de oro, como he dicho al principio del programa. Una medalla lograda por el gran Balita, por el gran Rafa Lozano. Medalla de plata en boxeo en la modalidad de mini mosca. Una medalla que hay que reconocer que también es de superación. Si os acordáis, hay que relacionarla con la primera parte de las 2 medallas de Balita, así lo hemos tildado. Fue de bronce en Atlanta, pero en Sydney, como gran campeón, se superó y consiguió la medalla de plata, y realmente fue el techo de cristal que tocó el gran Rafa Lozano. Porque fijaros, Rafa Lozano le apoderaron Balita, y vosotros diréis, ¿por qué le apoderaron Balita? Bueno, pues le apoderaron Balita, aparte de porque era bajito y rápido y se escurría, porque conseguía dar 600 puñetazos por minuto, Fijaros, 600 puñetazos por minuto. De hecho, visualizó el oro, igual que lo hizo Isabel Fernández, que fue oro en judo, y lo rozó, y al final consiguió la medalla de plata. Eso sí, no fue nada sencillo. El debut sí que fue bastante asequible ante el filipino Danilo Lerio, al que lógicamente, a pesar de que fue peleón y demás, Rafa se demostró que era muy superior. Aunque le enganchó con un gancho Lerio, y Rafita, nuestro Balita, dio 2 golpes consecutivos y al final remontó y ganó, pero sí es cierto que a pesar de la remontada, bajo mi punto de vista, tampoco corría peligro, porque se veía que iba a ser superior y que Rafa podía remontarlo, y así lo consiguió. En el segundo combate, eso sí, se sufrió un poquito menos, pero también fue asequible para Balita, porque derrotó a Bialy, al keniano. Fue mucho mejor que él, marcó el punto ganador, algo importante al inicio del combate, por eso fue más tranquilo, y consiguió mantener esa ventaja hasta el final. Ya en semifinales, el norcoreano Kim Un-chol, en un combate muy igualado, al final se resolvió a los puntos a favor de Rafa, que fue superior, 15-10 para nuestro Balita, y ahora sí, superaba el techo de Atlanta, de ese bronce, y conseguía, como todo campeón, superarse en los Juegos Olímpicos 4 años después y ser medalla de plata. En la final, la verdad se ha dicho que la envergadura del francés Brahim Asloun, ante que nada pudo hacer Rafa, decantó la balanza, justo oro para el francés, pero gran plata dorada para Balita, que conseguía esa doble medalla olímpica. Bronce, como digo, en Atlanta 96 y plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Unos Juegos Olímpicos que, a pesar de que no fueron positivos, sí hubo, como digo, y lo hemos remarcado en este programa, brotes verdes, porque 3 de las 11 fueron de oro. Y hasta aquí este programa número 17. Si os ha gustado, suscribiros a @50estuyos, seguir todos los programas de la llama olímpica y darle al like. Nosotros encantados de contestar también todos los comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.